Como texto base, vamos a tomar un versículo que está en Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 17, que a la letra dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Pues para empezar a analizar este tema, voy a tomar una anécdota de la vida real, donde se dice que había un hombre que llegó muy agotado a su casa. Su esposa le sirvió un vaso de agua y le preguntó que cómo le había ido. Pues el hombre había salido desde muy temprano de su casa a una competencia de atletismo. A lo que el hombre dio una extraña declaración o respuesta y dijo el hombre: me fue muy bien. Llegué de primero y de último. Vea qué curioso. Se fue a una competencia y llegó de primero y de último. Su esposa, pues sorprendida, asombrada por la respuesta, pues exclamó: ¿y cómo puede ser eso posible? El hombre respondió: cuando llegué al lugar donde se había programado la competencia, vi que me había equivocado en la fecha y en el lugar de la carrera. La fecha de la carrera era para el mes siguiente, por lo cual tomé la decisión pues de correr yo solo. Ya estaba allá y tomé la decisión de correr yo solo, ya que no había nadie más con quien correr. Por tal razón yo llegué de primero y llegué de último, porque solo estaba yo. Pues en esta pequeña ilustración se nos da a conocer una parte de lo que significa la expresión yo soy el primero y yo soy el último. Si la trajésemos a nuestra lengua, pues esta expresión quiere decir soy solo yo, nadie más hay conmigo. Esta expresión en boca de Jesús pues la encontramos en varios pasajes de Apocalipsis y en el libro del profeta Isaías, pero la encontramos en Isaías en boca de Jehová Dios. Veámosla. Primeramente veámosla en Apocalipsis 1:11. A la letra dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, y yo soy el primero y el último. Y también la vemos en Apocalipsis 2:8, que a la letra dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea Jesús, dice esto. Si ve que fue Jesús, que él dice que él es el primero y el postrero, el alfa y la omega. Ahora veámosla en Apocalipsis 22:3. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este texto lo que nos demuestra es que el que dice que es el alfa y la omega, que es el principio y el fin de las cosas, es el primero y el último. Y se los aclaro porque los testigos de Jehová, o los mal llamados testigos de Jehová, o más bien los ruselistas, dicen que este texto no lo dice Jesucristo, sino que lo dice Jehová Dios, para quitarle la divinidad a Jesús y no permitir comprender que Jesús es Jehová de los ejércitos. Pero vemos muy claramente que el primero y el último es Jesús, el que le dijo a Juan: el que vivo y estuvo muerto. Glorioso todo esto, ¿sí o no, hermanos? Ahora preguntémonos, ¿qué quiso decirle o enseñarle Dios a Juan al darle esta declaración? Y digo Dios porque Jesús es Dios, ya que dicha declaración solo pertenece a Jehová según el profeta Isaías.
Entonces, ¿qué quiso decirle? Veamos lo que dice Dios o Jehová Dios en Isaías. Isaías, el capítulo 44, el verso 6, que a la letra dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Y fuera de que el Rey dice: y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, dice Jehová, y yo soy el postrero, dice Jehová Dios, y fuera de mí no hay Dios. Si ve que es Jehová quien lo dice. Y vuelve y le dice en el capítulo 48, el verso 12: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien yo llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. ¿Qué quiso Dios decirle a Isaías con esto? Pues analicemos por qué Jehová dice que Él es el primero y también dice que Él es el postrero. Y para poder entender al Señor Jesús utilizando la misma expresión, pues por esto vamos a ver o analizar por qué Jehová Dios dice esto, para que podamos comprender esta expresión también es en Jesús. Amén, hermanos. Pues vamos. Jehová dice que Él es el Rey de Israel, a oídos del pueblo. Esta expresión sonaba muy común en ellos, ya que Dios, según la escritura de Isaías y el antiguo pacto, pues era tenido por rey. Además de que dice que Él es el Redentor y no solamente rey. O más bien dicho, esta palabra redentor en ese tiempo significaba el libertador. Los israelitas llamaban redención al acto de vengar la sangre de un pariente. Al que lo hacía, o sea, al que libertaba al pariente, lo llamaban redentor. Ese arte o ese oficio de hacer eso se llamaba redimir o rescatar, según Levíticos 25:48. El texto lo dice: se rescataba o se redimían personas o cosas o casas. Redentor era asimismo el que compraba las tierras de un pariente difunto para que no se perdiera, según nos lo enseña el libro de Ruth. Allá en ese texto se dice que el Redentor pues pagaba el costo para que no se perdieran las tierras. Entre los israelitas se podía redimir la vida de una persona o de un animal, como en el caso de las personas, cuando Dios determinaba que los primogénitos eran suyos, pues se pagaba un precio por el primogénito y se redimía. Para ello era necesario pagar un precio, el cual se debía entregar al sacerdote, según nos lo enseña Éxodo 13:13, donde en este texto nos muestra, como lo podemos ver, que se pagaba por el precio para redimir un primogénito. Hermoso todo esto. En su obra a favor de los hombres, Dios es el Redentor por excelencia. La liberación de los israelitas, y digo liberación en el sentido de que eran libertados de la esclavitud de un pueblo, en este caso de Egipto, es un acto de redención, como nos lo dice Éxodo 6:6. Y esa redención, según el texto, fue de parte de Jehová Dios. La idea principal en la redención es soltar o liberar a alguien o a determinada cosa, pues vemos que el pecado mantiene al hombre en servidumbre y por tanto la salvación incluye el liberarlo de esa esclavitud. Vamos a ver que Dios tiene que hacer ese proceso. Nadie más lo puede hacer. Ningún hombre o ser humano puede hacer eso a no ser de que sea Dios.
Y el Salmos 49:7 nos da luz sobre esto. Apréndase esto, hermano, y entiendes tu amigo, usted que lo oye. El Salmo 49:7, mire lo que nos dice. Ninguno de ellos, o sea, del hombre, podrá en manera alguna redimir al hermano. Era imposible. Ni dar a Dios su rescate. No era posible pagarle a Dios la redención para una salvación. Y sigue diciendo, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Si Dios no la daba, ningún ser humano la podía dar. Por eso es que Jesucristo es Dios y Dios era quien tenía que venir a pagar el precio. Ningún ser humano en esta tierra la podía dar porque todos los hombres estábamos untados del pecado. Y la redención exigía un precio inmenso que ningún ser humano ni hombre lo podía pagar. Y sigue diciendo el Salmo que la redención se tenía que hacer y era de gran precio y solamente la podía dar Dios en su rescate para que vivan adelante para siempre y que ese redimido nunca vea corrupción. O sea, un hombre puede salvar en este mundo a otro hombre de una esclavitud, pero de la salvación de su alma no lo puede hacer sino Dios, porque el precio es de gran valor. Eso exigía que Dios fuese manifestado en carne. Jehová siempre fue el Redentor, y como vimos ahora, el Redentor por excelencia del pueblo de Israel. Pero ahora hay otro tipo de liberación que hacer, no solo con Israel, sino con toda la raza humana. El hombre en este momento es esclavo del pecado y esa esclavitud necesita un redentor. ¿Y quién puede hacer eso si todos los seres humanos están untados del pecado? El precio que se debe pagar por ese sacrificio es precio de sangre. Y esa sangre que hay que pagar tiene que ser de alguien que no esté contaminado con el pecado. Por eso dice que la redención del hombre no se lograría jamás de parte del hombre mismo. Tendría que hacerla Dios. Pero ahora el problema es que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo haría Dios para pagar precio de sangre si Él es espíritu? Y la cuestión es que Él es el único que puede redimir. Tremendo problema. Pero para un tremendo problema hay una gran solución. Ya que el hombre está imposibilitado por la ley misma para liberarse a sí mismo. Solo un familiar del hombre lo podía liberar, nadie más. Ahora veamos lo que dice Isaías 49:14 del Redentor. Porque quiero que entienda bien esto. Vea las características del Redentor. Lo que Isaías dice. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Pero mire la respuesta de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Oiga esto tan grande y tan maravilloso, hermano y amigo. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Y por qué no nos olvidará? Porque proféticamente mire lo que dice. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Cómo así que un Dios que es espíritu nos tiene grabados en sus manos? Eso habla de su manifestación en carne. Porque un Dios que es espíritu, ¿cómo nos va a tener grabados en las manos?
Y está hablando es de las marcas que le hicieron en el plan redentor de Dios. Y sigue diciendo en Isaías 49, 24, mire, que era una promesa de que era Dios quien iba a realizar la redención del hombre y no otro ser. Era Dios mismo en su manifestación en carne. Mire lo que dice, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo, el que está preso, de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo voy a defender. Yo voy a defender tu pleito, dice Dios, y yo voy a salvar a tus hijos. Si ve que la redención que era de gran precio la tenía que hacer Dios, porque ningún hombre lo podía hacer, pero como Dios era espíritu, no podía derramar sangre. Por eso Él hizo ese plan de salvación, para poder defender el pleito Él mismo y rescatar el botín del valiente. Y sigue diciendo, y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre, mire lo que conocerá todo hombre, que yo Jehová soy tu Salvador, tuyo, y el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Eso es muy grande. Cualquiera que quiera contradecir esta declaración se convierte casi que en opositor del evangelio. El que diga que fue otro el que hizo la salvación, pues está mintiendo, porque Dios es el libertador y el redentor de su pueblo, tanto de Israel como de los convertidos. Dios se manifestó en carne para salvar al ser humano. Aleluya. Glorifique a Dios por eso, usted que me oye. Y sigue diciendo en Isaías 51, para que usted vea que esto es grandísimo. El verso 14. El preso agobiado, o sea, el cautivo, será libertado pronto. ¿Qué más prisión que el pecado? No morirá en la mazmorra, porque la ley lo tenía ya condenado, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, el que agito el mar, ese que agito el mar, que muestro mi poder y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. El Dios que hace rugir el mar, el que pelea las batallas, está diciéndonos a través de Isaías que Él va a ser nuestro Redentor, el que nos va a libertar, el Dios que es espíritu. Según esta declaración por medio del profeta, Dios mismo efectuaría la redención. Por tal razón Él dice ahí, mire lo que dice el texto, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Tal expresión nos da a entender que solo hay un redentor y que ese redentor es el rey. El que fue el rey y redentor de Israel sería el rey y redentor de la raza humana. Pero surge la pregunta, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría si Él es espíritu? Y nos lo dice el mismo Isaías en Isaías 52:3. Porque así dice Jehová. Mire, Él transmitiendo las palabras de Dios. Ustedes fueron vendidos de balde. Por tanto, ustedes sin dinero van a ser rescatados o libertados. Porque así dijo Jehová el Señor. Mi pueblo pues descendió a Egipto en tiempo pasado. Él allá los libertó para morar allá. Y el asirio lo cautivó sin razón. El asirio en este caso es el pecado. Y mire lo que dice después de haberlos libertado allá, pero ya vuelve y los ve cautivos. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. ¿Qué hago aquí? No es un lugar porque Dios llena todo el universo, sino ¿qué hago aquí? O sea, no voy a hacer nada por ellos si yo los liberté para que nunca fueron esclavos.
pero ahora están esclavos del pecado y de la ley misma. Y dice, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Muchos dicen que este pasaje se cumplió en el año 539, cuando fue cautivo de Asiria y de Babilonia y de todos los que lo tenían preso. Pero si uno lee el contexto de este texto y sigue leyendo en el capítulo 52 de Isaías, va a ver que eso no es así, que esto se refiere a la liberación espiritual para cada ser humano, no tanto de los judíos, sino también de los gentiles. Dios promete hacerse presente para redimir al hombre, incluido Israel. Veámoslo, como les dije, Isaías 52:7, para desvirtuar eso que dicen los incrédulos. Y mire que se refiere a su manifestación en carne de parte de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, no de los que traen, porque aquí se está refiriendo es a la manifestación de Dios en carne, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Fíjese que todo es en singular. Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pues ahí está reinando, ahí se manifestó el reino de Jehová Dios, en esa manifestación en carne. Ahí estaba nuestro libertador, hecho carne, trayendo y publicando las buenas nuevas de salvación. Y enseguida dice cómo la redimió. En Isaías 52:10, Jehová desnudó, oiga, su santo brazo. Su santo brazo es su manifestación en carne. Ante los ojos de todas las naciones fue desnudada la manifestación de Dios en carne. Hermoso todo esto. Qué hermoso es el Evangelio cuando hay revelación. Y todos los confines de la tierra verán la salvación. ¿De quién? Del Dios nuestro. Porque Él es nuestro libertador. ¿Ah? No otro, es el Dios nuestro que nos salvó. Y sigue diciendo el verso 13. He aquí que mi siervo, esa manifestación en carne, será prosperado. Será engrandecido y exaltado. Y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Sabe por qué dice todo esto en pasado? Porque Dios le está revelando a Isaías el plan redentor que ya había desde los días de la eternidad. Hermoso es todo esto. Y sigue diciendo en el verso 15, así asombrará él a muchos y a muchas naciones. Los reyes de la tierra cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Oiga, que el Dios del cielo estuviera ahí presente pagando el precio y libertando al pueblo. Y entenderán lo que jamás habían oído, porque esta declaración la trajo Dios a través de sus profetas. Antiguamente en la ley no habían sino figuras del proceso de la salvación, pero a través de los profetas Dios declaró su manifestación en carne. Pero ahora surge una pregunta, porque hay muchos incrédulos que no creen esto, y la pregunta viene de Isaías en el capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O quién ha creído a este evangelio? ¿Y sobre quién se ha manifestado o se ha dejado ver el brazo de Jehová? O sea, ¿quién ha logrado comprender la manifestación en carne? ¿Quién ha tenido discernimiento para comprender que ese que estaba en carne era Dios mismo a favor de los hombres? Y para los que no lo entienden, pues sigue diciendo Isaías, vea,
subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Será despreciado y desechado entre los hombres. Será varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, el libertador, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Nosotros pensamos que era Dios el que lo estaba castigando a él. Y digo nosotros, es la humanidad, que lo vio allá sufriendo en el Calvario. Azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, porque sobre él se tenía que cargar ese pecado. El Dios que era espíritu no las podía llevar, pero si tenía la manifestación en carne, ahí sí. Molido fue por nuestros pecados. Oiga, molido. Hermosa declaración. El castigo de nuestra paz fue sobre él, porque es que ningún otro ser humano lo podía hacer. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga, ya una cosa en pasado y se habla ya en futuro. Ya fuimos curados. No es que vamos a ser curados, ya fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, porque Él nos vio desde antes de la creación. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En Él. Cuando dice en Él, no es que sea en otro, sino en la manifestación en carne, el pecado de todos nosotros, porque Isaías está viendo esto como si ya Él lo hubiera vivido. Por eso habla en pasado. Mas Jehová cargó en Él, en esa manifestación en carne, el pecado de todos nosotros. Y esa manifestación en carne, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, un símil, fue llevado al matadero, y como oveja, otro símil, delante de sus trasquiladores, que hizo, enmudeció y no abrió su boca. El que podía habernos reclamado, pero por nuestro plan redentor y como libertador, en la condición de cordero y oveja, no abrió su boca el Dios de los cielos. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si ve que el único que podía libertar a Israel era Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, Él no podía libertar a Israel. Porque el libertador por excelencia era Dios mismo, Jehová de los ejércitos. Y mire la sentencia: y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová determinó, quiso quebrantarlo, y sujetó a esa manifestación en carne a padecimiento. ¿Ah? Dios mismo determinó el sufrimiento y el castigo que debía pagar esa manifestación en carne de Él. Sujetó a dolores y a padecimientos a esa manifestación. Este Dios es muy grande. Y dice, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, pues verá linaje, o sea, descendencia, esa manifestación. Vivirá por largos días esa manifestación en carne. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, porque este siervo que Dios dispuso, esa manifestación en carne que es Él mismo, vino a cumplir la voluntad de lo que estaba escrito. Por eso Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios sujetándose a la misma ley que Él había dado, se estaba sujetando a la voluntad del Espíritu Eterno, que había dicho a través de Isaías y de los profetas cuánto debía padecer
su manifestación en carne o su Cristo. Pero mire el premio para esa manifestación. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará o declarará inocente mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Si ve que Dios es el libertador, ese Dios que es espíritu se manifestó en carne. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Los grandes y los fuertes son los que vencen en Cristo Jesús. Por cuanto derramó su vida fue su sangre, derramó su sangre, su vida, y la derramó hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, porque de él decían que era un pecador más, no pensaban que era Dios. Fue contado con los pecadores porque llevó el pecado de muchos, porque mi Cristo, mi Dios y mi Señor, se hizo maldito. Porque Dios dice que Él cargó el pecado de todos nosotros en su manifestación en carne. Llevó el pecado de muchos, esos muchos no son todos, sino de los que creen. Aunque su sacrificio fue por todos, su plan redentor llega a esos muchos que creen. Y dice, y oró por los transgresores. Y eso lo demostró en la cruz del Calvario cuando dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Qué grande misericordia la de un Dios tan grande. ¿Cómo no alabar a un Dios tan grande como Jesucristo? ¿Ah? ¿Qué es lo que nunca nos fue contado? ¿Qué es lo que jamás habíamos oído que entenderíamos? Pregúntese, ¿qué es lo que jamás habíamos oído que entenderíamos? Que Dios se iba a manifestar en carne. Eso es muy maravilloso. Y para los que no creen, pues el mismo Isaías sigue diciendo, porque tu marido es tu hacedor. El que se va a desposar con usted fue el que lo creó, no otro. Porque nos vamos a desposar es con Cristo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y fuera de eso, que es tu marido y tu hacedor, es tu redentor. El Santo de Israel. El redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Esa manifestación en carne sería llamado el Dios de toda la tierra porque era Dios mismo, pagando el precio por sus hijos para liberarlo del pecado porque era el libertador por excelencia, para ser su esposo y para que fuese llamado el Santo de Israel, el único que podía redimir a sus hermanos. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, o sea, te hizo venir. Y como a la esposa de juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Mire lo que dijo Dios. Por un breve momento te abandoné, pero te voy a recoger con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. No puede haber otro redentor que no sea Dios. Ahora sí comprendemos al Señor Jesús al decir que Él es el primero y el último. Él es nuestro Rey y Redentor. Jehová de los ejércitos que fue manifestado en carne para pagar el precio que exigía la ley, que ningún hombre
Ni ningún ser, ni en los cielos ni en la tierra lo podía hacer. Tenía que ser Dios mismo. No puede ser libertado el hombre si Dios mismo no lo hace. Jesús es el primer redentor que libertó a Israel. Pero ellos lo conocieron como Jehová de los ejércitos. Y Él es el último redentor que libertó ya no a Israel, sino al hombre, a la humanidad entera, incluido Israel mismo. Solo hay un primero y último, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No se le olvide, tenga eso en cuenta. Toda cosa que diga lo contrario es falso evangelio, es falsa doctrina. Solo hay una doctrina y es la doctrina de la unicidad, la doctrina del único y verdadero Dios, porque unicidad significa calidad de único y que no hay otro semejante a Él. Por eso la recomendación del apóstol Pablo antes de partir, él dice en Hechos 20:28, vea hermanos, tengan cuidado por ustedes mismos, dice Pablo, y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo, o sea Dios mismo, los ha puesto. O sea, la congregación en donde usted está, donde Dios los puso a ustedes por obispos o por ministradores o por líderes, para apacentar la iglesia de Dios. Oiga, la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios fue la que Él edificó, porque Dios dijo, edificaré mi iglesia. Por eso Pablo dice que es la iglesia de Dios, que Él, o sea, que Dios mismo adquirió mediante su propia sangre. El Dios que es espíritu se manifestó en carne para que con su sangre usted pudiera ser